Bueno, hasta acá entonces esta parte de alabanzas. Vamos a abrir la palabra del Señor en Números, capítulo 3. Números, capítulo 3. Y voy a dar lectura hasta el versículo 10. Dice así: y estas son las generaciones de Aarón y de Moisés, desde que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, y Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, cuyas manos él hinchió para administrar el sacerdocio. Mas Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz llegar a la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le ministren, y desempeñen su cargo y el cargo de toda la congregación delante del tabernáculo del testimonio, para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todas las alhajas del tabernáculo del testimonio, y lo encargado a ellos de los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se llegare morirá. Hasta acá la lectura. Le dejo el lugar a Carlos, que tiene la palabra en esta mañana. Buenos días, hermanos. Hemos leído este pasaje, continuando con el estudio de números que estamos llevando adelante por la gracia del Señor. Y en este capítulo 3 se nos habla de las generaciones de Aarón y de Moisés, más bien de Aarón, que es la generación del sacerdocio. A Aarón le fue dado como, podemos decir, de la tribu de Leví, pero a Aarón le fue dado el sumo sacerdocio dentro de la tribu de Leví. Y acá se nos dice, entre otras cosas, podemos decir, para situarnos en el tiempo en que estamos, en el momento en que Dios va a hacer que marchen el tabernáculo. Sabemos que el tabernáculo era ese templo móvil que ellos tenían que llevar a lo largo del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y ese tabernáculo es una figura del Señor Jesucristo. Tenía varios, podemos decir, una tienda muy definida, todas las medidas, los muebles, todas las cosas que tenía. Cada cosa representa a la gracia de Cristo. Y en estos capítulos, el 1, el 2 y el 3, Dios ordena todo eso. Ordena a su pueblo, ordena a las tribus, los príncipes, la tribu de Leví, que va a ser la tribu dedicada al sacerdocio, y también iba a ser para Dios los primogénitos, que eso hablamos hace 2 domingos. Y ahora está hablando acá de las generaciones de Aarón, a quien le era dado dentro de los levitas el sumo sacerdocio. El sacerdocio, pero Aarón iba a ser el sumo sacerdote, aquel sacerdote que cada año o cada cierto periodo se nombraba a distintos,
para que ejerciera la función de sumo sacerdote, que era entrar una vez al año en el lugar santísimo, una parte del tabernáculo. Los sacerdotes, no el sumo sacerdote, sino todos los sacerdotes podían estar en el lugar santo. Podemos, así, sería lindo tener un esquema, ¿no? Pero podemos decir que el tabernáculo era un campamento rectangular, de forma rectangular, había una gran puerta, y uno cuando entraba se encontraba, lo primero que se encontraba era el altar del holocausto, el altar de bronce, un gran altar, que eso ahí donde los animalitos se sacrificaban, se rociaba todo el tabernáculo con la sangre de esos animalitos, y ahí se sacrificaba lo que se llamaba el holocausto, que era el animal consumido totalmente por el fuego de Dios. Luego venía el lugar santo y el lugar santísimo donde se manifestaba Dios en el arca. Hablamos de la columna de nube durante el día, donde Dios guiaba ese tabernáculo. Cuando se movía la columna tenían que desarmar todo el campamento y seguir. Cuando se paraba tenían que parar. De noche una columna de fuego. Bueno, todo eso más o menos lo podemos llegar a conocer. Y acá, entre otras cosas, están nombrando eso, las generaciones de Aarón y los hijos de Aarón, los cuales recibieron una gran honra de parte de Dios, porque se les dio el sacerdocio, que eran aquellos que podían estar en el lugar, ni siquiera los levitas podían estar en el lugar santo. Los levitas podían tocar las cosas santas, armar el tabernáculo, pero los sacerdotes únicamente, o sea, los levitas que oficiaban de sacerdote, podían entrar al lugar santo, que era la antesala, podemos decir, del lugar santísimo. Y entonces acá nombra, Dios da a cada uno el nombramiento y cada tribu específicamente dónde tenía que estar, cómo debía acampar. El domingo anterior Hugo habló de cómo debían marchar, cómo debían estar distribuidos alrededor del tabernáculo, donde se manifestaba Dios, que iba en el medio, eso habíamos aprendido también, que Dios tiene que estar en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra vida, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero acá empieza a hablar de Aarón y podemos leer algunos versículos, por ejemplo, nombra a los hijos, versículo 2, estos son los nombres de los hijos de Aarón, Nadab, el primogénito, y Abiú, Eleazar e Itamar. 4 hijos tenía Aarón. Dice, estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, cuyas manos él hinchió para administrar el sacerdocio. Aquí podemos ver también que Dios no solamente nombraba, sino que da la capacidad, cuyas manos él hinchió, él daba poder, santidad para que su pueblo pudiera desempeñar aquellas funciones que Dios les daba. Esto nos enseña también a nosotros como hijos de Dios, ¿no? Que el Señor a nosotros también nos da servicio, y cuando nos da servicio, cuando nos llama al servicio, también nos capacita, porque Dios es el que hace todas las cosas en todos. Pero aquí vemos la honra que recibió Aarón, en el versículo 6, podemos leer algunos. Dice, haz llegar a la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le ministre. Podemos decir que esa palabra, haz llegar, es como si dijera una ofrenda, la tribu de Leví completa, una ofrenda para el santuario, una ofrenda para Aarón, para que estuviera en la disposición de Aarón, para servirle en el santuario. Versículo 9, dice, y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Así que vemos cómo Dios los proveyó a ellos y la honra que les dio, una tribu completa para servirle. Pero vemos un hecho también que aquí lo nombra, terrible, en el que el versículo 4, que habla de los 2 primeros hijos de Aarón, quienes, como dijimos, Dios los honró, dice, mas Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Es decir, que estos, los primogénitos, Nadab, el primogénito y el siguiente, Dios les dio una honra muy grande. Sin embargo, ellos ofrecieron fuego extraño. ¿Qué es el fuego extraño?
Bueno, tenemos que saber primero cuál es el fuego verdadero, el fuego de Dios. Así que vamos a seguir viendo cómo Dios preparó todo. Vamos a ir, sin perder este pasaje, a Levítico, un poquito más atrás, capítulo 9. Levítico, capítulo 9, donde acá también está diciendo todas las cosas como debían ser, ¿no? Dice en el versículo 1, y fue en el día 8º que Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Esto lo vimos hace algunos domingos, donde se levanta el tabernáculo, exactamente como Dios le decía, cada detalle, y cuando se erige el tabernáculo, en unos capítulos anteriores, se manifiesta la gloria de Dios. Ahí se manifiesta Dios en una nube que dice que llenó el tabernáculo y los sacerdotes no podían entrar a causa de la gloria de Dios que estaba ahí. Eso también nos enseña, ¿no? Cómo Dios, cuando nosotros obedecemos, hacemos tal cual nos dice, Dios se manifiesta en gloria. Pasó eso, pero después que se levanta el tabernáculo debía ser consagrado a Dios. No solamente el tabernáculo, sino todas las cosas santas, los sacerdotes, todos preparados para Dios. Y esa consagración dura 7 días. Eso hablamos algunos domingos. Y aquí en el 8º día, dice que ahí venía el término de la consagración del tabernáculo. Entonces había que hacer un sacrificio que está relatado todo en este capítulo 9. Podemos ver también, muy lindo, el versículo 6, que también lo meditamos, cuando ahí ya se está terminando la consagración, y dice, entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Así que vemos que esto también es una enseñanza que ya lo hablamos, acerca de la fe. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Acá Moisés le dice, esto es lo que Jehová mandó, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y ellos hicieron, todo el capítulo 9 relata cómo fue el sacrificio, cómo Dios les dijo, y cuando terminan de hacer el sacrificio, en los últimos 2 versículos de este capítulo 9, dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo del testimonio, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Así que ahí termina la consagración. Dios, como había dicho, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Aparece la gloria del Señor. Y en el versículo 24, la culminación, cuando ahí Dios se agrada de todo lo que ellos habían hecho y se quema el holocausto. El holocausto era el sacrificio en el altar de bronce de la entrada, que tipifica la cruz de Cristo. Versículo 24 dice, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto y los cebos sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y cayeron sobre sus rostros. Aquí termina la consagración de todas las cosas y ahí el pueblo está preparado para marchar por el desierto. Este era el fuego verdadero, el fuego de Dios. Lo enciende Dios mismo y siempre tenía que arder ahí en el altar del holocausto. Podemos ver un poquito más atrás el capítulo 6 de Levítico 6, versículo 12, donde Dios da las instrucciones acerca de todo esto. Y dice, y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará sobre él el holocausto y quemará sobre él los cebos de los paces, los cebos de las paces. El fuego, fíjense el versículo 13, el fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará. Acordémonos de esta frase, no se apagará. Era la promesa que Dios había dado, pero también el mandamiento que el fuego no se debía apagar. Y ahora vamos a ir a Levítico también acá, capítulo 10, en donde se nos da en detalle lo que pasó con Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño. Levítico 10, dice, versículo 1, Levítico 10, 1. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos,
sobre el cual pusieron perfume y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Así que tenemos que pensar cómo era la función que ellos tenían que hacer, ¿no? Estaba el fuego de Dios en el altar del holocausto. Los sacerdotes tenían que ir con el incensario, que era algo donde se sacaba fuego de ese altar que Dios había encendido. Debía llevarse el incensario al otro altar que había más adentro en el lugar santo, inmediatamente donde estaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese altar pequeño era un altar de oro, de forma cuadrada, no me acuerdo si era 2 codos por 2 codos, todo de oro, y ahí se quemaba el incienso, que es una figura, una enseñanza para nosotros de ¿qué? De la oración. Eso nos enseña acerca de la oración, que la oración es hecha en el creyente por Dios mismo. Dios con su Espíritu Santo nos conduce a la presencia de Dios. Por eso es muy importante orar de acuerdo en el Espíritu y no en la carne. Esta es una enseñanza que siempre la decimos, ¿no? Porque podemos orar en la carne, podemos orar guiados por nosotros mismos y esa oración no llega a la presencia de Dios. Pero más allá de eso, los sacerdotes tenían que tomar el fuego del altar del holocausto, poner incienso, que era de un árbol, una planta, de un arbusto, quemarlo con ese fuego en el altar del incienso, y ahí subía un perfume recto, que es una figura de la oración. Todo eso Dios se agradaba. Pero dice que tomaron fuego extraño. ¿De dónde era ese fuego? Seguramente no era del altar, del holocausto. ¿Por qué hicieron eso? No lo sabemos. Lo que sabemos es que ellos desobedecieron a Dios. Así que, ¿qué hizo Dios? Los mató. Los mató. ¿Para qué hace Dios eso? Antes que nada debemos decir una cosa. Nosotros a veces nos podemos llegar a escandalizar cuando vemos que Dios ejecuta, cuando hace cosas así que mata a una persona. Entonces hablamos con un hermano hablando de Ananías y Zafira, ¿no? Que están bajo la gracia. Sin embargo, Dios les quitó la vida. Vamos a decir, ¿por qué Dios hace esto, no? Bueno, lo que debemos entender son los atributos de Dios, que Dios es omnisciente, sabe todas las cosas, es soberano sobre los hombres y sobre todas las personas. Y Dios sabe que si le quita la vida a una persona es porque esa persona no se va a arrepentir, no tiene manera de arrepentirse, porque no lo va a hacer. Dios ya lo sabe, porque muchas veces nosotros queremos ser más buenos que Dios, ¿no? Decimos, pero ¿por qué hizo eso? Bueno, Dios es soberano. Dios está infinitamente más alto que nosotros, pero aún así tiene misericordia y viene y se humilla. Eso es lo que vamos a hablar ahora. La misericordia de Dios, por un lado su santidad, su justicia perfecta, pero por otro lado la misericordia, y es un Dios de amor y perdonador. Así que acá podemos sacar dos enseñanzas de estos hijos de Aarón, a quien Dios honró en gran manera. Decimos, ¿cómo Dios los capacitó, los nombró para esto, los honró tanto, y después pasa eso? Y eso creo que nos enseña acerca de los servicios de los creyentes, de los dones que Dios da. Nosotros decíamos hace unos domingos que Dios acá nos enseña en todo esto cómo Dios no deja nada librado al azar, cómo Dios no deja que nosotros elijamos nada. Así debe ser. Dios, así como ordenó cada tribu, ordenó cada función de cada hijo suyo, de cada uno del pueblo, y lo capacitó y les dio el lugar, a nosotros también nos da dones, nos da tareas de servicio. Primeramente lo que tenemos que pensar es si nosotros nos procuramos servir al Señor, si procuramos conocer nuestro servicio al Señor, que pueden ser muchos y muy variados, ¿no? Siempre hemos hablado de los dones, capaz que el don simplemente es orar por los hermanos o hacer distintas cosas. Hay diversidad, muchísimos dones, cada uno, Dios nos da algo para hacer. Un don por lo menos el Señor nos da.
Y decíamos que Dios ordena todo, pero la enseñanza creo que está acá, es que aún así, aún si yo conozco el don, el ministerio que Dios me ha dado, no por eso me tengo que confiar, no por eso tengo que decir, bueno, Dios me dio esto y ya está, yo hago esto, sirvo al Señor. No, porque fijémonos, estas personas, ¿no? Los hijos de Aarón, los primogénitos, Dios los había preparado. Sin embargo, ¿qué pasó? Se descuidaron, ¿no? Se fueron tras su propio corazón. Ahí en el capítulo 10 dice, después que pasa eso, Dios da algunos mandamientos que dice, los sacerdotes no beberán vino ni sidra, dice, porque no se contaminen. Por eso algunos dicen que por ahí ellos habían bebido y hicieron cualquier cosa. Bueno, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que el Señor Jesucristo dice, el Espíritu a la verdad está presto. Dios nos ha dado su Espíritu y nosotros deseamos servir al Señor. Y está bien, y podemos conocer aquel servicio que el Señor nos da. Pero no por eso nos debemos descuidar, no debemos dejar de velar, no podemos decir, bueno, Dios me dio esto para hacer, lo voy a hacer. Cuidado, porque fijémonos, a nosotros Dios no nos va a matar porque estamos bajo la ley, aunque Dios lo puede hacer. Tenemos el caso de Ananías y Zafira, que es terrible porque ellos mintieron al Espíritu Santo, como les dijo Pedro. Pero primeramente la enseñanza es, bueno, yo tengo algo para hacer que el Señor me da, pero cuidado, porque si yo no me humillo, si yo no estoy sometido a Dios, humillado delante de Él, Dios me puede castigar, Dios me puede quitar aquello que me dio. Dice en el número 3 donde leímos, dice, y no tuvieron hijos, así que Dios borró la descendencia de estos hombres, de estos sacerdotes. Otra cosa que podemos decir, como hemos dicho ya, nos puede parecer un castigo excesivo el de Dios, ¿no? Siempre podría haber perdonado, podría haber hablado con ellos. Sin embargo, tenemos que entender también cómo Dios les mostró su gloria a ellos, cómo Dios se les apareció a ellos mismos. Podemos ver un poquito más atrás en Éxodo capítulo 24. Cuando Moisés ahí sube al monte y Dios habla con ellos, con él y con otros, con los 70 ancianos, y como dice acá, los nombra a ellos, ¿no? Nadab y Abiú, en Éxodo 24:1, dice, y dijo a Moisés, sube a Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Vemos que aquí los nombra, ¿no? En el versículo 9 dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. También los nombra acá. ¿Y para qué los hace subir? Versículo 12. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Era el momento en que Dios le iba a dar las tablas de la ley a Moisés. Versículo 17. Y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Pero hay un versículo que me parece que se me pasó, a ver. El versículo 10. Después que nombra a Moisés y a Nadab y Abiú, dice, versículo 10, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Quiere decir que ellos vieron a Dios. Nadab y Abiú vieron a Dios directamente. Entonces vemos, ellos no tenían por qué hacer eso. Ya no había posibilidad de salvación para ellos. Podemos pensar en los ángeles también, ¿no? Los ángeles no tienen redención como nosotros. No hay forma de que los ángeles se puedan arrepentir, aquellos que se han apartado, los demonios. ¿Por qué? Porque ellos ven a Dios, ven la gloria de Dios.
nosotros no. Pero por eso Dios, conociendo nuestra condición de pecado, vino a dar su vida por nosotros. Así que podemos ver también esto, ¿no? La enseñanza de los dones para nosotros no son una garantía que Dios no nos pueda castigar. Así que debemos temer a Dios y pensar que Dios, lo importante es conocer sus atributos, lo que Dios es, porque Dios es amor, ¿cierto? Dios nos ama, tiene misericordia, pero también es un Dios justo. Ahí cuando en Éxodo dice Dios, dice en un fuego abrasador se apareció, que significa también consumidor. Dios es extremadamente justo y santo. ¿Cómo hacer para conciliar esas dos cosas, no? Nosotros somos tan pecadores, Dios nos ama, pero a su vez Dios es extremadamente justo. Y por la condición de pecado que nosotros tenemos, generalmente pensamos, tenemos dos posiciones, ¿no? Primeramente decimos, bueno, Dios es amor, Dios nos ama, tiene misericordia, entonces Dios no nos va a castigar. Así piensan muchas personas, ¿no? No estamos bajo el juicio, porque Dios ama a todos. Inclusive muchos creyentes que tal vez han aceptado a Cristo y dicen, bueno, Dios me va a perdonar. Al final, Dios perdona a todos. Esa es una posición de que del corazón del hombre que no entiende a causa del pecado lo que Dios es. Por otro lado, otra posición, el otro extremo, es decir, bueno, yo soy muy pecador, Dios no me puede perdonar, Dios es un Dios justo, santo, y está alejado de mí, totalmente distante. Entonces yo no me puedo acercar a Dios. Y el hombre, por otro lado, ama el pecado, amamos el pecado, y nos apartamos de Dios. Justamente lo que pasó cuando Adán pecó, ¿no? ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán y Eva? Se escondieron. ¿Qué hizo Dios? Se acercó, Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Los buscó. Así que vemos que esa es la condición del corazón humano a causa del pecado. O piensa que Dios es muy grande y que no puede perdonar, o piensa que Dios lo puede perdonar todo y que Dios al final no va a hacer ningún juicio y vive como quiere. ¿Cómo conciliar esas dos cosas? ¿Cómo hace Dios para, por un lado, mostrar su atributo de amor infinito y, por otro lado, obrar de acuerdo a su justicia infinita? Tenemos dos pasajes acá que nos hablan muy claro de eso. Uno está en Éxodo, vamos a volver a Éxodo, capítulo 34. Éxodo 34, el versículo 6. Podemos decir que esto es después que Moisés recibe las tablas de la ley y sabemos lo que pasó, ¿no es cierto? Mientras el pueblo, Moisés sube a que Dios les dé las tablas, el pueblo se queda ahí esperando y como tardaban, ¿qué pasó? Se hicieron con Aarón, se hicieron un becerro de oro para adorarlo. Dijeron, Moisés se tarda en venir, dice, estos son tus dioses, Israel. Y se hace un becerro de oro para adorarlo. Ahí ya nos damos cuenta cómo es nuestro corazón. Necesitamos ver algo para adorar cuando perdemos de vista al Dios verdadero. Y un momento muy difícil, porque después Moisés baja y ve la idolatría del pueblo y ¿qué hace? ¿Se acuerdan? Se enoja Moisés y rompe las tablas de la ley. Y ahí, ¿qué hace Dios? Se aparece a Moisés para alentarlo, para consolarlo, para darse fuerza para seguir. Y le dice en el versículo 6 del capítulo 34, podemos decir que Dios pasa por delante de Moisés, nos dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, fíjense, los atributos de Dios, porque Moisés no se lo tenía que olvidar. Jehová, Jehová, fuerte, Dios todopoderoso, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares. Por un lado, ¿cómo es Dios? ¿No? Su amor, su misericordia
en millares para el hombre. Se lo está diciendo en la dispensación de la ley. Una manera de tratar de Dios con el hombre distinta a la gracia, pero Dios siempre es el mismo. Y dice que guarda la misericordia de millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero también que la justicia es perfecta, porque dice, y que de ningún modo justificará al malvado. Así que Dios quiere perdonar, pero de ningún modo va a justificar el pecado del hombre y la injusticia. Fíjense, que visita la iniquidad, la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. ¿Qué hace Moisés cuando ve eso? Ve los dos atributos de Dios, Dios se los muestra. Dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y encorvóse. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es pueblo de dura cerviz. Cuando Moisés entiende quién es Dios, los atributos que tiene, a pesar de ese momento tan terrible, Moisés se humilla y dice, Dios, tenés que ir con nosotros, tenés que ir en medio de nosotros, porque si no, no podemos. Dice, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este pueblo es de dura cerviz. Lo que nos muestra nuestra condición de dureza, de pecado, de incredulidad, y que necesitamos al Señor. Tanto Moisés ahí como pueblo, como cada uno de nosotros. Y fíjense, le pide tres cosas a Dios. Dice, y perdona nuestra iniquidad. Nuestra iniquidad no es el pecado, sino la condición de pecado que tenemos. De nuestro corazón sale continuamente la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La falta de justicia, los malos pensamientos, los egoísmos, el orgullo, todo eso sale de nuestro corazón. Pero Moisés lo entiende y dice, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, el pecado es el hecho consumado, dice, y poséenos. Es decir, llénanos. Eso habla de la obra que Dios tiene que hacer en cada persona. Y si bien aquí no estaban, bajo la gracia que estamos ahora, nosotros sí. Y ahora el Espíritu Santo, cuando nosotros creemos, ¿qué hace? Viene a nuestro corazón, nos posee, para que nosotros podamos ser cambiados a la imagen de Cristo. Es un precioso pasaje que nos muestra los dos atributos de Dios y cómo Dios lo concilia, cómo Dios lo puede hacer en nosotros. Otro pasaje ahora en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Versículo 1. Dice acá Pablo, por tanto nosotros también, ya habla a los creyentes, ahora la gracia, ahora nuestro tiempo, a los creyentes hebreos, nosotros también teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Es decir, hemos estado viendo todo el Antiguo Testamento, la grande nube de testigos que nos enseña a nosotros. Y si ahora nosotros también, recibiendo toda esta nube de testigos, que no solamente eran Moisés, Aarón, sino todos los del Antiguo Testamento, ahora nosotros también, con paciencia, corramos la carrera que nos es propuesta por Dios, con paciencia, la carrera que nos es propuesta. Versículo 18. Empieza a hablar aquí justamente de eso que nosotros hablamos, ¿no? De Moisés, cuando Dios desciende en el monte Sinaí, cubierto por una nube para que el pueblo no lo viera, porque si no moría a causa de la santidad de Dios, cuando Dios les da la tabla de la ley, y le dice a los hebreos, que eran los creyentes que conocían bien estas cosas, dice, no os habéis llegado a ese monte. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo la gracia, habían aceptado a Cristo, habían conocido a Cristo. Dice,
No os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Por qué? Porque ahí descendía Dios, y era terrible. Lo que se veía, dice que no querían el pueblo ver más, porque escuchaban la voz de Dios, y era algo que era imposible, porque Dios es santo y el hombre es pecador. Dice, porque no, versículo 20, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Si bestia tocare al monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. Así que eso nos muestra la grande nube de testigos, cómo Dios se manifestó en ese momento. Pero ahora no es menos, aunque estamos bajo la gracia, aunque Dios nos da su Espíritu Santo, Dios es el mismo. Y dice, mas os habéis llegado, versículo 22, al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo. Versículo 24, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel, la sangre de Cristo. Nos hemos llegado al sacrificio de Cristo, hemos entendido la obra de Dios, la obra de Cristo. Y fíjense el versículo 25, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, cuando Dios descendió ahí en el monte Sinaí, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla de los cielos. ¿Por qué el que habla de los cielos? Porque Cristo descendió del cielo, nos habla de los cielos, ahora Cristo está en los cielos. La voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Pero veamos el versículo 28, para no leer todo, ¿no? Así que, tomando el reino inmóvil nos da una sensación de que, bueno, que es algo quieto, pero no es algo quieto, es el reino de Dios, que siempre es igual y que Dios de distintas maneras ha llamado a su pueblo y nos ha llamado a nosotros. Nosotros tenemos que tomar ese reino que Dios nos propone también a nosotros. El reino inmóvil. Dice, fíjense esta frase, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Acá están las dos cosas, ¿no? La gracia, cómo Dios nos perdona sin que nosotros lo merezcamos, su amor, su misericordia, pero a su vez está el temor y la reverencia que le debemos tener a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene las dos cosas. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Hemos recibido la gracia, pero Dios es fuego consumidor. Como dice el versículo 29, ¿no? Nuestro Dios es fuego consumidor. Así que Pablo acá toma esos dos aspectos de Dios y también nuestra desviación del corazón, que pensamos que Dios nos puede perdonar todo o que pensamos que Dios no nos puede perdonar y con esta frase le da la solución. Retengamos la gracia, que es el favor inmerecido, por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y temblor. ¿Dónde Dios hace todo eso? ¿Dónde Dios lo puede hacer? Únicamente en la cruz de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Ahí se conjugan todos los atributos de Dios y Dios nos puede perdonar. Como dice el Salmo 85:10, ¿no? En forma poética, dice, allí en la cruz la misericordia y la verdad se encontraron, únicamente porque un inocente santo tiene que pagar por los culpables. La misericordia y la verdad se encontraron. La verdad es que nosotros somos terriblemente pecadores. La verdad es que Dios es santísimo. Sin embargo, por la misericordia de Dios que castiga a su Hijo, nosotros recibimos la salvación. La misericordia y la verdad se encontraron. Dios no puede faltar a la verdad, pero a su vez tiene misericordia. ¿Cómo lo resuelve? En la cruz de nuestro Señor Jesús, en el sacrificio
de su Hijo amado. La justicia y la paz se besaron. Dios tiene una justicia perfecta. ¿Cómo conciliar esa justicia con nosotros? ¿Cómo Dios nos puede perdonar si somos pecadores? Eso no es justicia. Sin embargo, castiga a su Hijo para perdonarnos a nosotros. Y nos da la paz. La justicia y la paz se besaron. En Isaías dice, ¿no? El castigo de nuestra paz, ¿sobre quién? Sobre Cristo, sobre el Hijo de Dios. Únicamente Dios puede hacer eso. Gracias al Señor que hemos sido justificados. Pero también que pensemos, ¿no? Cada uno de nosotros, si todos hemos recibido a Cristo, que si no nos amparamos bajo la cruz de Cristo, estamos perdidos. Porque Dios ha obrado esa salvación tan grande, ha dado a su Hijo. ¿Qué queda? Dios, si yo no acepto a Cristo, me va a juzgar con su justicia, que es perfecta, y no me puede salvar, no me puede condenar. No me puede salvar, me tiene que condenar. O sea, es decir, aquel que no aceptó a Cristo ya está condenado. Pero Dios me muestra a Cristo para que yo le acepte. El Señor quiere que ninguno de acá no haya hecho eso de aceptar a Cristo como su Salvador. Así que si no lo hizo, hágalo, porque está, si no, bajo la ira de Dios, bajo el castigo de Dios. San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios es amor y le da la salvación, que nadie la rechace. Pero también para nosotros, ¿no? Como hijos de Dios, ¿cuánto nos enseña todo esto? Yo me acordaba de la frase que leímos ahí en Levítico 6:13, ¿no? Decía, el fuego ha de arder continuamente, no se apagará. Pensar ahora que nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Cómo se inauguró la forma de tratar del hombre de acuerdo a la gracia? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo comenzó? En Pentecostés, ¿no? Cuando desciende el Espíritu Santo, estaban ahí, Dios les había dicho que esperaran. ¿Y cómo desciende el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? ¿Simbolizado en qué? Lengua de fuego. Eso nos habla del fuego de Dios. Ese fuego que consumió el holocausto, ahora, bajo la gracia, desciende el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo, es fuego consumidor. También es aceite, ¿no? Que nos cura, que nos da la paz, que nos consuela, todo eso, muchas cosas más. Pero pensaba en esa llama de fuego que descendieron sobre cada uno de los que recibió el Espíritu Santo. Ahí comenzaba la iglesia. Ahí comenzamos, desde ese momento, cada uno que cree recibe el Espíritu de Dios y Dios mismo viene a nuestro corazón. Una gracia infinita, ¿no? Y dice, Dios es fuego consumidor. ¿A qué viene el Espíritu Santo a mi corazón? A consumir todo lo malo, toda la escoria, todo aquello que Dios me tiene que limpiar para que yo sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y Dios ha prometido, como decía en Levítico, el fuego de Dios no se apagará nunca. La promesa del Espíritu Santo, ¿cuántas veces con nuestro corazón, la frialdad de nuestro corazón pecador, de nuestra indiferencia, contristamos al Espíritu Santo, como dice Pablo, ¿no? Lo entristecemos, pero Dios ha prometido, no se apagará. El fuego de Dios no se apagará porque ha venido para eso, ya somos de Él, para limpiarnos, para prepararnos para estar con Él. Por eso Pablo dice, ¿no? 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu, ¿no? Dice, ¿cómo lo podemos apagar si Dios ha dicho que no se apagará? No lo podemos apagar. Lo apagamos en el sentido de que lo dejamos en un costadito de nuestro corazón y queremos gobernarnos nosotros mismos. Y decimos, bueno, voy a vivir como yo quiero. A veces, aunque no lo digo, no escucho la voz del Espíritu y quiero vivir como yo quiero. Entonces, apago el Espíritu, no en el sentido que se puede ir, porque no se va a ir, porque Dios ya ha dicho no se apagará, pero sí en el sentido de que no escucho su voz,
No dejo que me gobierne, como Dios ha venido a hacerlo en mi corazón. Pero también Efesios 4:30, vamos a leer Efesios 4:30 ya para terminar. Efesios capítulo 4, versículo 30, también dice, ¿no? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Fijémonos. No contristéis quiere decir no entristezcáis al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mismo ha venido a mi corazón para salvarme, para transformarme, y yo lo entristezco con mis actitudes, con mis pecados, con decirle que no al Señor, lo entristezco, como dice, porque eso significa contristar. Contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y fíjense, dice, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Cuando yo acepto a Cristo, recibo un sello, que cuando Dios pone un sello, no lo saca nunca más, que quiere decir que yo soy de Él, que soy un hijo de Dios y que voy a ir a la presencia de Él. Estáis sellados para el día de la redención. La redención, ¿qué es? El rescate, cuando Dios me venga a buscar, ¿no es cierto? Y me transforme definitivamente. Pero yo muchas veces lo entristezco. ¿Con qué? Con mis carnalidades, con mis cosas que salen de mi corazón, en lugar de llevarla a la muerte, ¿no? Como dice acá, toda amargura, a veces tengo amargura, a veces tengo enojo, a veces tengo ira, y voces y maledicencia, digo cosas malas, sea quitada de vosotros y toda malicia. Dios ha venido a hacer una obra a mi corazón. Dios es fuego consumidor. Tiene que consumir todas esas cosas de mi corazón para hacerme como Cristo, ¿no? Como dice el versículo 32. Antes, sed los unos con los otros, benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios me perdonó en Cristo. Dios os perdonó en Cristo. Conozco el amor de Dios, que me ha perdonado en Cristo. Siendo lo que soy, Dios me perdonó. Siendo un Dios tan santo y yo tan pecador, Dios me perdonó. Entonces, el fuego tiene que hacer una obra en mi corazón. Tiene que hacerme como el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces he hecho agua sobre ese fuego, no? Con mis carnalidades. Pero Dios ha prometido, dice, no se apagará. No nos olvidemos esta palabra, no se apagará. ¿Cuántas veces decimos, cómo el Señor se queda en mi corazón? Porque Dios ya lo ha prometido, lo que Dios promete, lo hace. Terminemos con un pasaje en Cantares, el libro de Cantares, cuando habla del amor de Dios. Libro de Cantares, capítulo 7. Capítulo 8, versículos 6 y 7. En forma poética, ¿no? Acá nos habla del amor de Dios. Fíjense, versículo 6. Una profecía acerca del Espíritu Santo. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Está diciendo la iglesia, ¿no? La esposa al esposo. Ponme como un sello. Dice Pablo, somos sellados, el Espíritu Santo de Dios, con un sello para el día de la redención. Porque fuerte es como la muerte el amor. Así es el amor de Dios. Fuerte. Duro como el sepulcro el celo. Sus brasas de fuego, fuerte llama. El amor de Dios es infinito para nosotros. Y fíjense el versículo 7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda la hacienda de su casa por este amor, de cierto lo menospreciará. Cuando conozco el amor de Dios, no lo puedo cambiar por nada. Porque ese amor es tan grande que yo reconozco que con toda como soy yo, no lo puedo apagar. Porque Dios vino a mí para hacer una obra. Quiera el Señor que nos rindamos a Él para que Él pueda hacer esa obra. No lo entristezcamos, sino por el contrario, le demos gozo y así nosotros también poder gozarnos en ese amor del Señor. El Señor nos bendiga.